Presenta benoitaudífonos.com. Ahora soñar con una audición mejor es tu realidad. 2-700-8709. Bueno, seguramente ustedes sintieron hablar sobre la inteligencia emocional. El estrés, bueno, es algo que está a la orden del día, pero va a haber un taller sobre inteligencia emocional y manejo del estrés a cargo de la psicóloga Mónica Migdal. Decía María Inés, psicóloga y colega, además ha trabajado muchos años en periodismo, sobre todo en Canal 12. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, bien. Y en prensa también, no me equivoco. Trabajé en radio. En radio. En Radio Nuevo Tiempo. Mirá vos. Después trabajé en Canal 12 también. Hasta hace un año. Hasta hace un año y medio. En paralelo siempre iba con las dos cosas. Con la psicología y con el periodismo, ¿no? Bueno, además es bueno porque es bueno tener una psicóloga siempre en los medios de comunicación porque habría que preguntarle a mis compañeros. A mis compañeros. Bueno, pero bromas aparte, se dice, desde hace muchos años circulan estadísticas, más que estadísticas se me fue la palabra, como gráficas, ranking de profesiones asociadas al estrés. Es cierto. Y aparece el periodista, ahí está el bombero, no sé si alguna otra profesión de alto estrés. Los policías, la gente que trabaja en el ejército, la gente que participa, por ejemplo, en misiones de paz, ¿verdad? Hay estudios especialmente en España sobre eso también. Viste que con el estrés pasa algo similar a lo que pasa con la depresión. Se ha popularizado la utilización del término, se ha vulgarizado. Ya estoy un poco deprimido, como ya estoy estresado. Y a veces ni es depresión ni es estrés. Exactamente. Pero ¿cómo podríamos definir al estrés y cómo podemos identificarlo en nuestra vida? Ahí va. A ver, yo generalmente en los cursos cuando pregunto con qué asocian la palabra estrés, generalmente la asocian con algo que me está pasando, algo que es desagradable. Generalmente me dicen, no, porque estoy contracturado, porque me duele mucho la cabeza, a veces siento como palpitaciones, no puedo dormir. Y la buena noticia es que cuando hablamos de estrés, no todo el estrés es malo. Hay un estrés que es bueno. Es un estrés que es necesario. Es como el colesterol. Hay uno que es bueno. A ver, yo voy a darte el ejemplo, ¿sabés qué? El ejemplo que escuché una vez un médico argentino que decía con la diabetes. O sea, ¿qué pasa? Un nivel de estrés o un nivel, por ejemplo, de azúcar en la sangre es normal. Claro. ¿Verdad? Es necesario. Ahora, hasta cuando saludable. Exactamente. Ahora, cuando ya el nivel empieza, ¿verdad? Ya es por demás, ahí podemos llegar a tener diabetes. Controlar, claro. Exacto, y ahí podemos llegar a la diabetes. Y bueno, con el estrés es lo mismo. Cierto nivel de estrés es normal, es necesario, y ahora lo vamos, si querés, a explicar. Pero claro, cuando ya empieza a extenderse en el tiempo, son muchos los factores que generan estrés y ya eso puede eventualmente desencadenar, ya no en una sintomatología, en sentir determinadas cosas desagradables, sino que inclusive te puedes enfermar, que eso es lo que a mí me parece también que es muy importante. Enfermar de enfermedades. Enfermedades, por ejemplo, a ver, no es unicausal, ¿tá? Pero cuando hay digamos, una especie de estrés crónico, donde yo voy acumulando y no puedo manejarlo, no sé cómo manejarlo, puede desembocar, por ejemplo, puede haber casos sí de depresión producto de esto. Puede haber estados, obviamente, de ansiedad, claro. ¿Verdad? Pero no solamente a nivel emocional. Ojo, también tenemos, por ejemplo, el tema cardíaco, que es un gran tema, ¿verdad? Donde de repente el estrés lo que puede hacer es potenciar cierta disposición, por ejemplo, genética, ¿verdad? Y que puede desembocar justamente en una enfermedad coronaria. También a nivel de la piel, muchas veces la gente después termina como, ¿verdad? Como con brotada o con problemas en la piel y no hay nada, digamos, físico, concreto que te esté pasando o fisiológico que pueda producir, ese estrés. Inclusive a nivel digestivo, colon irritable, viste, que son muy conocidos, claro. Gastritis y todo eso. Pero entonces cuando hablamos de estrés, yendo a lo que tú me preguntabas, es una respuesta normal, digamos, una respuesta armónica. Cuando vos tenés determinadas demandas, ¿verdad?, externas o internas, por ejemplo, hay una situación tenés un cambio, un desafío, algo que tenés que hacer importante, ahí tenés que dar una respuesta. Generalmente, cuando vos lo podés manejar, la respuesta es adecuada, en 1 o 2 días, cuando ya no hay ningún tipo de situación de amenazante, lo que sea, desaparece. El punto, digamos, el momento del cambio es cuando empiezan a quedarse, a estabilizarse y empiezo a acumular. Y no puedo manejarlo. Y empiezan a aparecer como síntomas. Empiezan a aparecer situaciones como, o sea, percibo una situación estresante cuando de repente empiezo, por ejemplo, algunos hábitos, ¿no?
Yo tengo un carácter, suponete, medio no muy bueno, no lo estoy diciendo por mí. Claro. Pero te doy un ejemplo. Claro, porque después... Y la persona se pone más irritable. Sí. Si yo fumaba, me van a matar con esto, pero a ver, si yo fumaba 1 o 2 cigarros, empiezo a fumar de repente 5 o 6. Tomaba una copita, ahora tomo más. Yo antes... Ahora sí, el temperamento de cada uno, la conformación psicológica, emocional o vaya a saber de qué índole, varía. El estímulo y la respuesta varía, ¿no? Es decir, una situación a uno le causa, le hace sufrir estrés, sí, y otro pasa por la misma situación. Yo no entiendo cómo vos no te afecta. Exacto. Porque una misma situación provoca, ¿verdad?, cosas diferentes en cada persona. Totalmente. Vos estás... El caso típico, el examen, por hablar de algo casi banal, ¿no? Un estudiante que se estresa porque tiene examen, el otro. Los dos estudiaron lo mismo y es independiente, claro. Exacto, lo viven de manera diferente, tienen recursos diferentes, herramientas diferentes para manejar la misma situación. Totalmente, eso es así. Y como tú decís, la gente a veces se sorprende. Yo no entiendo cómo... ¿Cómo que está tan tranquilo, no le pasa nada, no se estresa, nada? Y yo estoy que no puedo más. Pero ojo, por eso digo, hay un nivel que es bueno, que es ese nivel como de excitación, de adrenalina, ¿verdad? Claro. Que nos viene a todo, que nos viene y que es necesario. Yo te decía, los españoles le dicen la sal de la vida, ¿tá? Pero ojo, cuidado, cuando yo ya no puedo, es como, vos imaginate una balanza, ¿tá? Tengo determinadas cargas y determinada resistencia para poder manejarlo, ¿tá? Si tengo demasiadas cargas y no tengo ya, empiezo a no tener cómo sostenerlas, entonces ahí se me desbalancea. Lo que pasa es que cuando entras en ese ciclo a veces es difícil, porque si no, yo puedo, yo sé que puedo, yo sé que puedo, y un día te reventás la crisis. A ver, me encanta eso que has dicho, porque me pasa mucho con los pacientes. Y hoy justamente, mira... No sé qué me pasa, yo siempre podía con todo. Hoy justamente hoy de mañana hablaban en consultorio con una paciente que me decía lo mismo. Pero yo puedo, a ver, yo puedo. Bueno, pero vos podés, pero hasta cierto punto. ¿Tá? Uno a veces cree, ¿verdad?, que tiene todos los recursos que puede y después el cuerpo empieza a hablar, ¿verdad? Cuando uno ya empieza a sufrir, empieza a sentirse mal, ahí es cuando uno tiene que empezar también a atender ese tipo de cosas. ¿Sabes qué es una cosa que yo muchas veces la manejo en psicología médica? Con los pacientes que están internados, el que lo cuida, de repente el familiar, el que está allí. ¿Tá? Vos ves a veces familiares que están... Ahí hay un doble estrés, porque estar internado, estar operado en cualquier escenario es un factor de estrés. Es un factor de estrés porque te saca de tu rutina, más allá de lo que es la situación puntual. Además, siempre hay un grado de incertidumbre mayor o menor, ¿no? En una situación. Bueno, es aprender, exactamente, es aprender a convivir. Pero el tema es con el que cuida, con el familiar. Claro. Porque viste que hay familiares que de repente, no, yo no necesito ir a comer, no, yo no necesito descansar. Y se quedan mucho tiempo allí. Y no se cuidan. Entonces yo muchas veces lo que le digo es que esto puede ser un factor de estrés, pero además, si tú te llegas a enfermar, no vas a poder seguir cuidando a esta persona como a ti te gustaría. Entonces, ¿sabes qué? Es una cuestión de regular, ver las dosis que yo le doy a cada una de las cosas. Y depende mucho, como tú decís, de cada Bueno, la buena noticia es que por lo que decís y por lo que planteás en el taller, se puede. Es decir, claro, porque de algún modo lo de la inteligencia emocional supongo que es como la contracara, la caja de herramientas para poder manejar esta máquina del estrés. Es cierto, es una herramienta importante y es una herramienta, a ver, que se aprende. ¿Tá? No es algo que, la inteligencia emocional no es algo que vos lo heredes. Digamos, que vos puedas heredarlo. Hay determinadas emociones, ¿verdad? Nosotros todos tenemos, hay 6 emociones básicas que sí vienen con nosotros, ¿tá? Yo qué sé, por ejemplo, el miedo, la alegría, la sorpresa, yo qué sé, el asco, por ejemplo. Hay algunas emociones... También es la emoción, no la dosis, No, la dosis. Eso, ahí va, esos son emociones básicas, que esos ya vienen contigo, pero la inteligencia emocional, que es justamente aprender a reconocer cuáles son tus emociones, ¿tá? Ver cómo afectan tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, si vos sabés cómo, si vos las reconoces y las identificás, y yo ahora me siento muy ansiosa, me siento nerviosa, me siento enojada, me siento angustiada, yo necesito primero saber reconocer que me está pasando eso, ¿tá? Y si yo reconozco y me doy cuenta qué es lo que me está pasando, yo puedo tratar de saber qué es lo que lo está desencadenando, porque el manejo del estrés, poder tener un buen manejo es eso, es qué es el estrés, poder reconocerlo, ¿tá? Poder, digamos, ver qué es lo que lo está desencadenando,
para yo después poder controlarlo y manejarlo mejor. Bueno, vamos a hacer una pausa y después seguimos hablando sobre este taller de inteligencia emocional y manejo del estrés, precisamente por el lado de la caja de herramientas. Dale. Venimos enseguida. Presentó Benoit Audífonos, Oír Juntos, diagnósticos y soluciones auditivas en Rivera 2441, esquina Pedro Campbell.